Y desde este plató que huele a rancio, puedo asegurar que las segundas partes nunca fueron buenas. ¡Ja! Eso lo dirás tú, que no ves una película desde el siglo pasado. ¿Pero tú has visto El Padrino 2? ¿El Templo Maldito? ¿El bueno, el feo y el malo? Bueno, eso es una tercera parte. Pero lo que quiero decir es que lo malo no son las segundas partes. Lo malo son las secuelas. Para que una segunda parte sea buena, lo único que le hace falta es ser una precuela. Por eso hoy, en Ficción Digital, Bomberman, la precuela que no viste venir. Estamos en 1980 y Hudson Soft es una compañía que vende productos relacionados con el mercado de los nuevos ordenadores personales y que quiere meterse en el mundo de los videojuegos. Para ello, genera una demo técnica muy básica de un juego basado en el famoso título de Sega, Pengo. La demo genera tal notoriedad que en 1983 se lanza una versión para PC en Japón llamada Bomberman. Y en 1984, para Europa, bajo el nombre de Eric y los Flotadores, para evitar asociaciones indeseadas. ¿Los que estén a favor de Efraín el conejo retardado? Y es en 1985 cuando el título se lanza en Japón para la NES. Y el éxito es inmediato, pillando tan por sorpresa a todo el mundo que incluso el creador del port, Shinichi Nakamoto, creía en 1995 que el port de NES era la única versión del juego. Pero no. Y es que en 2023 la ya serie había vendido alrededor de 16 millones de copias físicas y 7,2 millones de ediciones de descarga, por un total de 23,2 millones de dólares en sus 81 versiones para prácticamente todas las plataformas conocidas. ¿Hace falta explicar qué es Bomberman? Pues sí, porque apostamos a que en realidad ninguno de vosotros sabe de qué va. Sí, de poner bombas. ¿Pero sabíais que tiene una historia y unos personajes bien definidos? Pues os lo contamos. By Hudson. Bomberman, el protagonista del juego, es un robot encargado de hacer bombas día y noche, en un complejo secreto. Pero como buen robot protagonista de historias, sueña con la libertad. ¿Te vienes a matar humanos? Así que planea su huida haciendo lo que mejor sabe. ¡Y hace ¡pum! Hacer que todo explote. Paredes y enemigos. Bomberman no hace miramientos e irá ganando habilidades que expandirán el fuego de sus bombas, el número de ellas que puede poner y su velocidad para moverse por el escenario. La idea es reventar el máximo de paredes de ladrillo posible para encontrar las escaleras y que nos lleven al nivel superior, que, tras 50 fases, nos permitan salir de las instalaciones, encontrando nuestra ansiada libertad. Fue en la versión de TurboGrafx 16 cuando el personaje principal ganó el nombre de Bomberman Blanco y empezó a tener el aspecto que hoy todos conocemos, con la antena rosa distintiva, siendo el Bomberman negro el gran enemigo a batir. Pero pronto, y gracias a la opción multiplayer, este se convirtió en el segundo jugador y gran amigo de Bomberman Blanco, y con él llegaron el resto de versiones multicolor. El título fue versionado para todas las plataformas posibles, y aún a día de hoy sigue siendo uno de los máximos representantes de los juegos multijugador del género de combate a muerte. Aquellos donde There can be only one. Y en el que todos hemos terminado apretándonos para compartir teclado y echarnos unos vicios con nuestros amigos. Y es que 50 niveles eran muchos niveles. Por ello, pocos o nadie tuvo la suerte y la paciencia de terminar el título y descubrir que, una vez conseguida la libertad, nuestro querido robot tomaba mágicamente forma humana y se convertía en un Load Runner. What? ¿Y qué es eso?, os preguntaréis. Pues el primer juego que hizo Hudson Soft para Nintendo, y que es un port del famoso título del mismo nombre de Brotherhood, compañía que nos trajo juegos como Príncipe de Persia o Carmen Sandiego, y que tiene el honor de ser la empresa que no quiso comprar los derechos mundiales del Tetris por $50.000, y se centró en su exitazo
Mavis Bacon te enseña a escribir a máquina. Como todos los 80, Lode Runner está basado en otro título, en este caso en Space Panic, un arcade desarrollado por Universal en el que el jugador cava hoyos en el suelo para atrapar aliens y luego acabar con ellos con la famosa y sutil técnica del palazo en la cabeza. Pero como el mundo de los videojuegos está lleno de homenajes, que no de plagios, en Lode Runner, el jugador tendrá que ir recolectando monedas de oro y escapando de sus enemigos durante los 150 niveles de los que consta el título. Os quería ver yo a los de "a mí me gusta exprimir los juegos al máximo", recogiendo moneditas durante todo este tiempo y sin salvar. El jugador tendrá que usar su perspicacia para conseguir su objetivo sin caer en las garras de los enemigos, y para ello podrá excavar túneles por los que escapar y o recoger las preciosas monedas. Lo creáis o no, Lode Runner fue creado teniendo en mente el juego de Donkey Kong, de Nintendo, y fue evolucionando hasta lo que hoy todos conocemos. Y tanto que lo hacemos, porque el título se convirtió en el segundo más vendido de la historia de Commodore, vendiendo más de 300.000 copias tan solo en agosto de 1984, fecha en la que fue galardonado con el premio de Juego del Año. Lode Runner dispone de 40 títulos entre ports, segundas partes y versiones, y en un giro loco del destino, es el juego favorito de Alexei Pajitnov, el creador del Tetris. ¿Y cómo se convierte este caballerete sin nombre en la secuela del Bomberman? Pues con un loco y no pedido texto al final de los 50 niveles. Enhorabuena, Bomberman se convierte en Runner. Nos vemos en Lode Runner. Eso sí que es una escena postcréditos y no lo de Marvel. Que se traga su cola, se completa el círculo. Y saber que estuviste... ¿Sentido? Ninguno. Y de hecho, este lore ha ido perdiendo fuerza e incluso desapareciendo de la saga, dando paso a otro donde los robots Bomberman fueron creados por el Dr. Mitsumori y unen fuerzas para acabar con una plétora de enemigos que trabajan para el malvado profesor alien de Bagura y los 5 Dastardly Bombers. Was which Neil? Tottenham Hotspur One. Así contra Mujoe, el Doctor Mechado y el misterioso Regulus. Bomberman se convirtió en todo un icono del mundo de los videojuegos, reconocido en todo el mundo y apareciendo como personaje en títulos como Wario Blast, Super Smash Bros. Ultimate, cómics y animes. Precuela o no, Bomberman es un juegazo capaz de entretenerte durante semanas y picarte con tus amigos durante meses. Un título que ha llegado hasta nuestros días con pequeños cambios en su sistema de juego, pero con una diversión intacta. Y por eso os lo recomendamos desde Ficción Digital.